En los condominios hay mucha gente, compra un apartamento y de momento venden el de al lado, lo compran y tumban una pared estructural de carga para juntar los dos apartamentos. Eso es una violación de ley y las juntas tienen que en este momento preciso notificar eso. Porque se puede arreglar, cuesta dinero, pero hay que arreglarlo, porque por ahí mismo de lado se te va a ir el edificio, porque le quitaron el soporte. Saludos, bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, contenta de estar una semana más con ustedes, celebrando buenas noticias y también hablando de temas que nos afectan a todos y que tenemos que dedicarle tiempo para que nuestras vidas sean mejor. Y hoy yo quiero empezar la introducción de este programa hablando un poco sobre el riesgo, porque la vida es arriesgada y también a veces el ser arriesgado o no tener información nos causa estrés, preocupación, miedo. Y la buena noticia que yo quiero hoy trabajar con ustedes y compartir es que dentro de los momentos difíciles que está pasando este planeta y sobre todo recientemente con los desastres naturales de terremotos y en Puerto Rico que conocemos otros desastres naturales de primera mano, sentirse en riesgo es un sentimiento de vulnerabilidad a veces, donde crea el espacio para estos miedos, preocupación, y eso nos quita calidad de vida. Claro, no podemos controlar el ambiente Ni la naturaleza. Pero sí podemos prepararnos. Yo creo que parte de, ¿verdad?, de vivir y de lo que todos como ciudadanos tenemos que hacer es controlar y manejar los riesgos de la mejor manera posible, porque al final de cuentas, pues eso es lo que nos ayuda a seguir hacia adelante y a mantener dentro de todo nuestra vida y nuestra propiedad segura, ¿verdad? Contra lo que no podemos manejar, que son los eventos naturales, entre otras cosas. Pero para hablar de riesgos y de protección y de cómo manejamos todo esto, tenemos a la doctora Edna Vázquez Bonet, que es una experta veterana en riesgos. Ella, Bonet Insurance, lleva 62 años como compañía de seguros especializada en riesgo. Así que es un honor para nosotras tener a la doctora Vázquez Bonet en Good News para hablarnos de riesgos, pero desde el lado de buenas noticias, que hay cosas que se pueden hacer. Bienvenida a Good News, Edna. Gracias por la invitación. Sí, de hecho hay muchas cosas que podemos hacer. Pues eso es lo que queremos oír. Pues, esas son las buenas Edna, noticias. yo primero quiero celebrarte, porque aquí nos encanta celebrar y me parece que una trayectoria tan larga y de tanta experiencia. Una mujer que se ha arriesgado mucho. Muchísimo, y eso es importante. Hay que celebrar tu trayectoria y también me siento bien acompañada hoy, que eso también es parte de sentirse uno con buenas vibras y buena energía, porque nos preocupan cosas por ejemplo, de ver este sufrimiento que ha causado este terremoto en Venezuela. Uno se siente vulnerable en que la vida es un suspiro. Uh-huh. y nos toca de primera estas historias desgarradoras de familiares que han perdido a alguien querido, pero también nos inspiran a estos que están, ¿verdad?, rescatistas de todas partes del mundo buscando ayudar a los sobrevivientes. Y sé que es un tema difícil, ¿verdad? Pero yo estoy segura que todos los que vivimos cerca aquí en la isla estamos pensando diantre. ¿Qué Mi podemos casa hacer? está preparada. Exacto, ¿qué podemos hacer? Tenemos las herramientas. Es verdad que deberíamos parar bajo el marco de la puerta
Y gracias por participar y estar con nosotros, porque realmente me da confianza de estar orientada de alguien que tiene la trayectoria que tú tienes. Así que te Pues celebramos. muchas gracias. Pues mira, te puedo decir que lo primero que tenemos que mirar es tu edificio, donde tú vives, cuándo fue construido. Ujú. Si el edificio lo construyeron antes de 1987, no tiene código de terremoto y ese es el 70% de los edificios. Así que hay que mirar cuándo construyeron tu edificio y si lo construyeron antes del 87, inmediatamente este edificio debe tener como 60 y pico de años ahora, necesita una inspección. O sea, eso es lo que se puede hacer, solicitar una inspección del edificio. Hay que inspeccionar el edificio para ver si tiene el cáncer. ¿Qué es otra cosa del cáncer? Las varillas explotadas, el concreto pelado, y se le caen los aleros, se le caen los adornos, está en un mal mantenimiento total, lo que hace vulnerable el edificio, que cuando venga una bombogénesis o un terremoto, ese edificio va a ser afectado. Y si está construido antes del 87, más todavía porque no tiene el código de terremoto. Te quiero preguntar, porque yo creo que parte de lo que a uno le da tranquilidad es tener información. Así que si usted, primero es evaluar en la propiedad donde usted viva, de en qué año fue construido. Y luego es solicitar a quién se le solicita y qué es lo que se solicita y cómo se solicita. Ok, yo quisiera dar una buena noticia y es el hecho que en el 2022 se pasó una resolución firmada por el gobernador de entonces para inspeccionar los edificios, porque eso nació luego de la caída del Surfside en Miami. Y ahí se implantaron una serie de cosas, pero eso se quedó solamente en la ley firmada. No ha pasado Pero nada. espérate, para yo entender, aquí hablamos en arroz y habichuela. Ok, Esa ley que se firmó en el 2022, exacto. lo que dice es que se supone que todos los edificios pasen una inspección. Claro que Los sí. edificios construidos antes del 1986. Todos, porque Ah, también, todos. también los edificios se van poniendo viejos y lo tienes que empezar, pues ya al hacer una inspección, el que está bien, pero aquellos que ya tienen más de 60 años, esos edificios están como nosotros cuando estamos cerca del Medicare. Y Edna, te pregunto, ¿quién paga eso? ¿El gobierno? Se supone, ¿o No, quién? tú eres dueña del apartamento y eres dueña del edificio, tú eres la que lo tienes que pagar porque ese edificio es tuyo. Como O sea, una pero derrama. Una como derrama Es para como, hacer es esa como una derrama. inspección. Y eso se llama para, si por ejemplo, como está pasando en Florida, que están desalojando edificios porque la gente no desea arreglarlos, no puede pagarlos y hay una orden de desalojo Y ahí lo inmediato. implosionan y construyen otro. Por No hay ejemplo. implosionado todavía, han habido varios que se han mandado a vacar porque la gente se ha rehusado a hacerlo. Es costoso. Por eso te iba a Pero decir. eso Es es en Estados Unidos. Yo quiero aclarar, porque si yo escucho esto y no estoy, me puede causar mucho estrés, ¿verdad? Porque Aquí en Puerto Rico la ley esa no está implantada. Está la ley firmada, la ley pero no que se ha hecho. dice que se tienen que inspeccionar. Exactamente. Y que cada cual es responsable de inspeccionar su propiedad para asegurarnos que cae dentro de un reglamento de seguridad de terremoto. Exactamente, el building code. Hay unos Building building codes, code. hay unos building codes que el Colegio de Ingenieros muy diligentemente está todo el tiempo tratando de que se aprueben más cosas para hacer los edificios más seguros. Ese es el Colegio de Ingenieros de El Puerto Colegio de Rico. Ingenieros. Entonces, inclusive, Biden pasó una legislación precisamente para que eso se hiciera y se corriera a nivel de la nación cuando pasó lo de Surfside. En Florida no solamente han pasado una serie de leyes, una de las cosas que requiere ahora la Florida que tú, luego que te sientes en una junta, tienes hasta 90 días para aprender lo que se necesita para tomar decisiones económicas, para arreglar un edificio, el por qué, tienes que saber de contabilidad, tienes que saber una serie de cosas y sobre todo de responsabilidad fiduciaria. Eso no pasa en Puerto Rico. Déjame volver a ver si yo...
Yo creo que son buenas noticias que luego de la tragedia Que ocurrió, quería explicar un poco para los oyentes que no, ¿verdad? Que no saben o no se acuerdan, fue un edificio que colapsó por estos problemas y no fue por un terremoto, sino que fue porque ya estaba viejo y tenía un montón de problemas y murieron un montón de personas. Daños en el diseño. Daños en el diseño, o sea que eso es sin tocar que fue un terremoto. Y luego de eso, entonces se enmendó y se hicieron todas estas leyes para evitar tragedias similares, incluyendo entonces lo de los terremotos. Y en Puerto Rico entonces se supone que todos los edificios tengan que pasar esa inspección. Todos los edificios, porque es como, el edificio ponle que es un cuerpo. Nosotros cuando llegamos a los 60 y pico de años nos ponemos Medicare y hay que repararnos una pierna, una rodilla, un brazo y hacernos una serie para extender nuestras vidas. Lo mismo es el edificio. El edificio, si tú quieres extenderle la vida a un edificio que le explotan las varillas, que se despelleja el hormigón y tiene otras situaciones, tú tienes que hacerle una evaluación, una inspección y determinar qué tiene y cómo se corrige y en qué tiempo se resuelve. Y hay diferentes lugares que los han resuelto de una forma diferente. España es el mejor en ese sentido. España lo que hace es que, ok, ustedes no tienen los chavos para arreglar el edificio, no lo van a arreglar. Pues bien, nosotros, la alcaldía del lugar, pone el dinero y graba el apartamento de cada una de las personas que no lo puede pagar. Y después tienen un tiempo como para pagarlo, es como un préstamo. Aquí eso no se ha evaluado aún, pero debe atenderse. O sea que pero es una alternativa. Claro. Pero voy a volver para atrás porque es un tema complicado y por eso necesitábamos a alguien que nos lo explicara bien. La ley que obliga a que toda la propiedad sea inspeccionada no se ha puesto en vigor. Está firmada, pero no se ha puesto en vigor. Exactamente. Que es importante también ese conocimiento porque sin duda hay que hacer estas evaluaciones. Si mal no recuerdo, en el caso de Miami había agua en el sótano, ¿verdad? Acumulada, que también debilitó los cimientos del edificio. Porque no se inspeccionó y no se sabía. Hace 10 años sabían las cosas que tenían que reparar y la Junta procrastinó, no fue diligente, falló en lo que se llama custodia y control del activo, que es la estructura. No fue diligente, por lo tanto, este caso costó $1,000 millones. Wow. Ahí pagaron las compañías de seguro. De que las vidas que se perdieron no... Ahí es que viene entonces lo del seguro, porque también si uno evalúa riesgos, los seguros, ¿verdad? Se evalúan el riesgo de esa póliza que usted va a comprar, que normalmente cuando usted vive en un edificio se lo está en el mantenimiento o una derrama anual que paga la póliza. Exacto. Del condominio por las áreas comunes, ¿verdad? Usted puede tener su póliza del contenido que está dentro de su apartamento, pero estamos hablando de unas pólizas, ¿verdad? Que cubre el edificio. La estructura completa del edificio. ¿Y qué puede hacer, por ejemplo, si alguien está escuchando el programa y dice, yo quiero que inspeccionen mi edificio, se comunica con la junta de su edificio y dice, vamos a exigir que esta ley, o sea, que apliquen esta ley en nuestro edificio y nos inspeccionen? Primero que nada, conociendo cómo funcionan las juntas de directores, que a veces no son muy receptivas, porque son personas, muchas de ellas, que no tienen la preparación académica ni conocen lo que es la responsabilidad fiduciaria. Sí, muchos de ellos vecinos que hacen el trabajo voluntario también. Es voluntario, pero cuando viene la sentencia, el que se metió a voluntario va a tener que pagar si no se asesoró, porque para eso fue lo que hizo la Florida. Tienes que pasar 90 horas, tienes que pasar un adiestramiento completo para que sepas lo que vas a hacer como una persona que está aplicando la fiducia. Sí, pero aquí en Puerto Rico eso no es así, porque yo he vivido en edificios donde los que estamos como comunidad tratando de trabajar muchas veces son los mismos vecinos que no tienen el conocimiento. A lo mejor hay uno que sea, qué sé yo, abogado, el otro maestro. O sea que
Pero lo que tú estás diciendo es que esa junta de directores tiene una responsabilidad Fiduciaria. para De tener custodia de ese De edificio. encargarse Y de se tiene que mantenerlo. encargar en una forma diligente. Por lo tanto, hay unas leyes donde ellos están obligados a cumplir. Donde dice, ustedes me tienen que informar, porque de lo contrario, ustedes están violando esta y esta y esta y esta ley. ¿Por qué? Hay muchas cosas que las hacen en los edificios en una forma calladita. Por ejemplo, ustedes vieron el efecto pancake cuando De Venezuela. de Venezuela, que es se cayeron así uno encima del otro. Ese efecto pancake, ahí es que no habían mucho soporte, por lo tanto cayó todo así. En los condominios hay mucha gente, compra un apartamento y de momento venden el de al lado, lo compran y tumban una pared estructural de carga para juntar los dos apartamentos. Eso es una violación de ley y las juntas tienen que en este momento preciso notificar eso. Porque se puede arreglar, cuesta dinero, pero hay que arreglarlo. Porque por ahí mismo de lado se te va a ir el edificio, porque le quitaron el soporte. Pregunta. Hablamos primero hace un tiempito y es un tema complicado que quiero ir suavecito para entenderlos todos. En el código de construcción actual, Ajá. ¿verdad? Que ese código 2018. del 2018 Ajá. habla sobre esa, o sea, ¿qué dice ese código en términos de, por ejemplo, de ese ejemplo que tú dices de tumbar paredes para Exacto. juntar paredes? Esas cosas no te las van a decir, pero es que eso es un insulto a tu propiedad que tú tienes ahí una propiedad. Sí, y que te no están se debe hacer. te están afectando a ti como dueña, porque tu edificio lo están afectando. Lo mismo que los techos. Los techos que tienen muchas filtraciones, etcétera. Y muchos techos, hay muchas violaciones en el diseño y en la construcción. Se supone que allá arriba, donde tú tienes el techo, en los ángulos de 45 grados, ese techo tiene que estar fusionado bien con esa esquina, bien amarrado, porque se puede desplazar en un terremoto. Y eso es lo que vimos ahora. Pero si tú no lo sabes, que es la mayoría de las veces que la gente no lo sabe, tiene la Junta una obligación de decir en qué condiciones está ese condominio, si se le ha hecho algún hueco en un área estructural, qué cosas ha pasado a través del tiempo, porque se supone que ellos hayan documentado cualquier tipo de condición estructural. Pero ¿qué podemos hacer, Edna? O sea, Sí, podemos los hacer. comunes y corrientes todos los que viven en condominios, en apartamentos que podemos qué aprendemos de lo que pasó en Venezuela y qué podemos hacer nosotros como que ahora dentro de lo que está a nuestro alcance. Pedir la inspección. Pedir la inspección. Fíjate que nosotros no podemos hacer nada con un terremoto Ujú, como el que hubo exacto. en Turquía, como el que hubo en Indonesia, que yo estuve presente, Wow. y tampoco. Pues yo he vivido estos 3 terremotos y he visto lo que pasa y cómo uno se puede proteger. Pero definitivamente hay que buscar la resiliencia de nuestro país. Primero, el gobierno tiene que hacer unas pólizas para que haya dinero para bregar con un terremoto de esa naturaleza, porque eso es una dupleta. Y el otro, el de Turquía, fue otra dupleta. En Turquía murieron 57,000 personas. Cuando tú dices dupleta es que fueron 2 terremotos conjuntos. Exactamente, que uno parece ser 7.1 y después 7.5. Sí, que yo leí que eso es Bien raro. Es bien raro, Pero pero sucedió vemos en que Turquía. está sucediendo nuevamente y sin duda posiblemente tiene que ver con los cambios que estamos viendo El en cambio nuestro planeta. climático, Exacto. totalmente. Y Tenemos y la bombogénesis, como les Exacto. dije ahorita. Eso es una cosa que solamente ha habido una en esta región, la que hubo en Jamaica hace como 7 o 8 ¿Qué meses. es No ha lo habido que es otra. ¿Qué es eso? Perdona, yo me perdí La ahí. bombogénesis es cuando el huracán clase 1 por la mañana a las 9 de la mañana y antes de las 3 de la tarde está en clase 5, lo que pasó en Jamaica y lo barrió. Sí, extreme weather. Entonces no tuviste tiempo de prepararte. Esto con esta conversación que estamos teniendo, la gente puede orientarse para prepararse. Esa estructura es un cuerpo.
se dañó esto, hay que arreglarlo. Y las cosas que están Sí, pasadas. Y que no es solamente pintar, la gente... No, 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 no. Y sobre todo cuando la gente va a comprar una propiedad, le cambian los lavamanos, lo pintan y tú no, y nadie le hace nada a la parte interna, que es lo que estamos hablando, a las columnas, a la tubería, a la electricidad. Y entonces la gente, ay, qué lindo este apartamento, pero no saben que pintura y capota. Exactamente. En Nueva York hay un edificio que es maravilloso, que es únicamente, tú vas a comprar un apartamento en X lugar, tú vas allí y está el historial completo del edificio porque tú estás obligado a informar. Y tú como dueña, para que la Junta te informe a ti, para que tú puedas tomar las decisiones adecuadas. Porque el terremoto es un act of God. Pero el salvar tu vida no lo va a escoger la Junta porque no vaya a hacer lo que debe de hacer. Tú tienes que informarte y tú tomar las decisiones adecuadas. También tener cuando tengan las reuniones, pedir, mira, como prioridad, como comunidad, ¿verdad? Como propietario de una, queremos que esto suceda para nuestra tranquilidad, porque Dios quiera, sale todo bien, pero el peor caso es que tengan que hacer unos arreglos, pero mejor hacer un arreglo y que te perderlo todo y sentirte perder más la segura vista. y que tengas en un evento natural, en una tragedia, tengas un lugar más seguro, que yo creo que eso también como individuos también podemos hacer un trabajo para Claro. ayudar a la Junta, y yo me imagino que el Colegio de Ingenieros también debe estar... Son excelentes, inclusive nosotros tenemos un seminario, aquí podemos traerle un brochure, precisamente que traemos unos ingenieros de Turquía, porque allá muchas de estas situaciones, además de que es un act of God, hay mucha corrupción. Erdogan, el presidente de Turquía, inmediatamente que pasó lo de Turquía y se empezó 160,000 edificios que se cayeron. Dios mío, 160,000. Exactamente. Y murieron 57,000 personas en Turquía y 7,000 en Siria. ¿Qué hizo Erdogan? Todos esos edificios que se cayeron, que tenían 5, 6, 7 años, mandaron a coger a todos los contratistas generales que habían hecho ese edificio y terminaron preso, porque eso se llama corrupción. Le pusieron, en vez de, cuando tú vas a hacer un edificio de tan alto, tú tienes que ponerle materiales dúctiles. Dúctiles quiere decir que sean flexibles, que en el caso de un terremoto no parta, sino que sea flexible. Pues nada de eso hicieron y se cayeron todo eso. Para economizarse. Para economizar. Óyeme, eso en Turquía, aquí lo acabamos de ver. En todo Venezuela en también. Venezuela se ve, nada más que yo voy viendo esos edificios y yo sé, mire, ese se cayó por esto, ese cayó, más o menos se cayó por esto, por lo otro. El polvo, ves la varilla, lo ves. Óyeme, nosotros tenemos aquí personas que están haciendo la misma cosa, que no han cumplido con los códigos. Y eso se resuelve pidiendo una inspección. Porque ahí por lo menos Definitivamente. te garantiza lo que necesitas, si necesitas reparar algo y hacerlo con tiempo. Y también- Y en las casas, Edna, porque estamos hablando siempre, yo sé que los edificios, pues obviamente todo es mayor, pero en las casas, por ejemplo, también hay que inspeccionarlas cada cierto tiempo o no tanto. Toda casa que quiera ser asegurada y tú quieras cobrar, tienes que valorarla, establecer el valor real que tiene esa casa. Estamos en una inflación y lo que en enero te costaba 10 pesos, ahora el 1 de julio te vale 20. Pues entonces tú tienes que asegurar con el valor de reemplazo para que vayas a cobrar y hacer la póliza con una compañía que esté viva cuando tú tengas la pérdida, porque eso es otra cosa. Tú tienes que saber que hay compañías que son A, B, C. La queja, tú vas a cobrar La probablemente. aseguradora, tú dices. La compañía O sea, aseguradora. la credibilidad y la reputación. La solvencia. Y la solvencia. La solvencia económica está clasificada por una empresa que se llama AM Best. Y tú quieres saber, mira qué pasó en María. Quebró Integran y quebró Real Legacy. ¿Y cuántos asegurados perdieron? Perdieron su prima de seguro y no, nadie les pagó su pérdida. ¿Por qué? Porque no fueron con un corredor de seguro conocedor. Así que no es solo tener un seguro. Yo tengo seguro. Hay que saber qué seguro. ¿Qué compraste? Y con qué compañía. ¿Qué compraste compraste? y con qué compañía. ¿Y con qué compañía? Que eso también es buenas noticias de que uno tiene Excelente. que, como individuo y como propietario, uno tiene que
hacer El homework. su trabajo exacto de investigación y de research, de Claro. saber, ok, voy a poner un seguro, pero tengo que ver con quién y qué estoy comprando. Exactamente. Para entonces uno tener tranquilidad de que pues cuando viene un evento natural o un act of God o lo que sea, Exactamente. pues yo tengo más probabilidad de De estar cobrar. bien, primero de salvar mi vida y mi Claro. propiedad dentro de lo que se puede, y número 2, de tener solvencia y recuperar para poder restablecer y recuperar lo que se Claro. daña Y o el lo que seguro se es pierde. el único instrumento que existe que te da a devolver como tú estabas antes de la pérdida. Y no hay más nada. Por eso es tan importante la planificación. Hay que planificar. Yo creo que es importante el conocimiento, es importante para poder analizar estas cosas que son bastante técnicas. Y me imagino que para los brokers, ¿verdad? Y las aseguradoras, eh, hacen una inspección, ¿verdad? Antes de dar una póliza, porque yo recuerdo... Nosotros lo hacemos siempre. Sí. Nosotros cuando vamos a asegurar cualquier cosa, vamos al lugar para inspeccionar a ver qué hay. Y le hacemos unas recomendaciones. Esto debe de ponerse de esta manera, esto de esta manera, para minimizar el riesgo. Y le damos un buen descuento cuando ese riesgo se analizó y se eliminó. Pues eso es una buena noticia. O sea, Oh, la sí. gente, es una inversión que hay que hacer, pero al mismo tiempo usted va a economizar y usted va Claro. a garantizar que va a estar bien asegurado. Por supuesto. Pero Edna, vamos a la pausa. hacer una pausa y seguimos conversando sobre seguros, terremotos y buenas noticias en Good News. No se retiren. Abrazo Saludos aquello. aquí de regreso en Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, tratando de entender cómo estos desastres naturales Nos ¿verdad? afectan pero nos que ponen más- en riesgo, Exacto. pero bien acompañada de la doctora Edna Vázquez Bonet, que tiene 60 y pico de años de De experiencia, experiencia. una trayectoria en... La experiencia de la compañía, yo no soy tan vieja. Ah, pues, valga la aclaración, esas son buenas noticias también. Pero sentirnos acompañadas de que nos puedes hablar, porque es un tema difícil y en estos momentos que hemos estado tan afectados, ¿verdad? Ante las pérdidas y la tragedia de Venezuela, es importante de hablar de estos temas también y buscar la información que nos puede dar luz hacia un sentirnos más seguros. Claro. Y antes de la pausa estábamos hablando sobre que las aseguradoras a través de su broker son las que le van a tener, ¿verdad? Coger el riesgo de asegurar o su edificio o su propiedad. Y nos estaba contando Edna que antes de ese proceso se hacen unas evaluaciones, Unas inspecciones. una inspección que no es lo mismo como en la evaluación de que está la ley pero que no se ha puesto en vigencia. Exacto. Esto es del sector privado, de los seguros, y que en ocasiones estas inspecciones pueden incluir unas mejoras que debe el edificio o la propiedad, su casa, hacer para mitigar el riesgo. Es correcto. Para mitigar el riesgo. Y la buena noticia que nos da Edna es que en ocasiones el estar al día, ¿verdad? Y con un edificio seguro, pues tiene un beneficio adicional a la seguridad personal de los que utilizamos esa propiedad, que es que las pólizas se mantienen, ¿verdad? A un precio menor porque el riesgo es menor. Y ahí es que también pues es importante mantener esa propiedad también porque, Claro. porque yo me conozco de primera mano que después del huracán los seguros, sobre todo yo tengo mi hija tiene una propiedad en Fajardo, en un edificio, y vimos cómo lo que nos llega a nosotros que tenemos que pagar al fin del año, de la póliza del año, que eso no es ni una derrama, eso es como un pago que tienes que hacer adicional al mantenimiento, subieron, pero también vimos cómo esa administración fue muy diligente
en utilizar el dinero correctamente para hacer Claro. las mejoras necesarias, que eso también nos toca a todos los residentes asegurarnos, ¿verdad?, que eso suceda, porque es responsabilidad de todos, aunque la Junta sea la que está responsable, ¿verdad?, de ese trabajo. Me pregunto cómo son esas inspecciones, porque ahorita hablaste de unos detalles, ¿verdad?, de estructuras de techo. Cuéntame Todas, un poco cómo fíjate, fue eso también después del huracán, cómo lo has visto cambiar. bueno, mira, las cosas se ponen bien calientitas cuando acaba de pasar un desastre. Ujú. Después que pasan unos meses, tiran la toalla a mucha gente, ¿ok? Y eso es lo que no podemos permitir en esta ocasión, porque nosotros estamos en Montalva, que es una de las fallas más fuertes que tenemos. Hace 2 años se hizo una trinchera en el área de Lajas y se miró cómo está esa trinchera después de abierta. Después que la dejaron abierta un tiempo, fueron a ver y eso está lleno de grietas. Eso te indica que esa falla está activa. Y esa no es la única. Está la del norte. Tenemos muchas fallas Y Puerto alrededor. Puerto Rico está en un área completamente, Dame el documento grande. completamente El gordo, sísmica. el gordo. Pero entonces, ¿qué debería hacer Puerto Rico? Porque lo primero- tenemos esto, vivimos con esto. Lo primero que tiene que hacer la gente, el individuo, que es más fácil convencer al individuo que al gobierno. Exacto. Pues vamos que cada individuo, primero que nada. Yo en mi casa, que vivo en un piso bien alto, yo tengo una alarma de terremoto. La semana pasada, que en Santo Domingo hubo uno en la capital, mi alarma se desbocó sonando. O sea, que todo el edificio la La escucha, mía. la tuya, pero se escucha La en todo mía, el no, la edificio. mía se escucha en mi casa. En mi casa. Entonces, ahí yo sé lo que está pasando. Y cuando hubo el del 2020, mi alarma me sonó en cantidad. Pero entonces, ¿qué tú haces? Por ejemplo, suena la alarma, uno puede colocar la alarma, que es una opción, ¿verdad? De algo que uno puede hacer. Después que uno tiene el seguro, vamos ahora para otro nivel. Primero, inspeccionamos, tenemos nuestros seguros al día por una compañía que se especializa en riesgo, porque volvemos, no todas las compañías Cubren hacen las lo mismas mismo y cosas. cubren las mismas cosas. Eso es Exactamente. parte de la asignación que hay Y que que hacer. esté solvente, una compañía. Exacto, que aparezca y pague. Exacto. Luego, entonces, para protegernos nosotros en nuestra casa, ponemos una alarma que Puedes- yo no sé si yo la podría tener, Pero espérate, honestamente, porque yo me escuché, pondría muy nerviosa. yo leí que una familia en Venezuela, el papá tenía un app, que eso, un Mi app de, mamá lo de tiene, mi mamá lo terremoto. tiene y se pasa Y prendido. le sonó el app y salvó a su familia porque le dio tiempo de sacar a su hija y llegar a estar a salvo. O sea que una cosa tan sencilla como estar con un app que te notifique, puede ser, gracias, puede Si te salvarte. quedaste enterrada, ahí tienes lo que Mira, vas a aquí nos hacer. acaba de dar Edna unos pitos también. Mira qué Exacto. bien. O sea, una cosa, poner alarma o una aplicación que te avise, Claro. algo tecnológico Claro. que te avise que está ocurriendo un terremoto. Claro. Luego ahí, entonces, ¿qué haces? Tienes que Tú tener tienes tus cosas listas. todo que lo tener el tienes bultito listo, que el nos dicen bultito. que nunca tenemos. Pero sobre igual para los huracanes, o sea que ya lo Exacto. debemos tener preparado. Exacto, ¿Qué hay pero en ¿tú lo ese tienes? Yo lo tengo. Lo Yo único que tengo. va a estar, tú debes de buscar dónde te vas a ubicar. Tienes que ser en un lugar pequeñito, a veces entre la cocina y los baños, algo que quede chiquitito, porque tú veas que esas paredes están una pegadita a la otra. En ese cuartito es que tú te vas a meter en caso de un terremoto. Tú no te vas a ir corriendo de tu condominio. O sea que esto es bien importante. Tenemos, primero que te seas notificado, ya sea como una alarma, como tiene Edna, una aplicación, y también hay grupos en Facebook, que yo sé que yo estoy en uno de ellos, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero lo podemos poner cuando salga el programa en Instagram para que lo tengan, de que son aplicaciones que rápido te da como una notificación
Yo lo tengo a través de Facebook, pero no tengo que chequear cómo es la cosa. Y lo otro es tener una planificación, unas conversaciones difíciles con su familia, de decir, bueno, si es un terremoto y estamos en la casa, nos vamos a acomodar en este espacio, tú que estás en el cuarto, sino si es un Exacto. closet, un espacio, nos explica Edna, un espacio pequeño. Que tenga las paredes Las paredes, pegadas. las paredes, si son un baño con una cocina o un cuarto, O sea, que las eso esté menos chiquito, puertas posibles. mientras más cercana están las paredes, ahí tú te vas a meter porque eso va a aguantar bastante. Y sabes otra cosa, tú tienes que planificar, si tú tienes los nenes en la escuela, cómo los vas a ir a buscar, qué va a Exacto. pasar, dónde se van a encontrar. En- Tiene que haber una planificación Sí. completa de la familia. En mi casa tenemos, con los huracanes, pues yo vivo en zona inundable, cerca al mar, y ya hemos vivido experiencias donde se inunda completo. Y nosotros en casa tenemos, ¿verdad? El bultito preparado con los pasaportes y unas cuantas otras cosas que podemos discutir ahorita, pero más importante es dónde nos vamos a encontrar, porque tenemos que pensar que No todos estamos a la misma vez en el mismo sitio. en una La tragedia trinchera que así, hicieron. en una tragedia así, usted tiene que pensar que tal vez no hayan celulares por un momento. caen. Por Lo vimos eso. en María. Se caen. Y Lo vimos en entonces, si María. usted pierde comunicación con su familia, usted tiene que tener de antemano ya establecido El dónde se van encuentro. a encontrar. En el Claro. caso de mi familia, las nenas saben que si no estamos juntas, nos vamos a encontrar en el Sagrado Corazón, que es lo más alto que yo tengo cerca que podamos, y ese va a ser el punto de encuentro. Así que hay cosas que podemos hacer Y para... buenas noticias como nos trajo Edna, nos trajo aquí un pito, que es algo económico que cualquiera puede comprar. Claro. Un pito, porque hoy en día, ¿verdad? En estos días cuando estaban buscando sobrevivientes, había mucha gente que tal vez con el menor esfuerzo, podían encontrarlo y desenterrarlo. O sea que dentro del bultito o de lo que uno tenga, tener un pito silvestre, pues... Claro. Te voy a decir que nosotros en mi comunidad en Santa Teresita, saludos allá a todos los vecinos que quedan, además de los Airbnb, Que son muchos. que son muchos, tuvimos un tiempo que una de nuestras vecinas, Magda, hicimos un esfuerzo y se regalaron, pero era para la seguridad, obviamente, de estar caminando en la noche, Para el todo, eso parque, es para muchos y múltiples es bien usos. útil No, y Claro. tener este de Edna tiene llavero también, Llavero o sea que también. tú puedes ir camino al carro. Claro. Y si tienes si te sientes, ¿verdad? Intimidado o asustado, pues tú suenas eso. Tengo Claro. una pregunta sobre dónde es el mejor lugar para establecer en familia de protegerse si fuese un terremoto. Porque siempre a uno, yo recuerdo en la escuela que nos sacaban al patio, a áreas abiertas. Y O debajo de la mesa, que dicen eso. Sí. exacto, debajo de como O del una escritorio. hacer Sí, como ¿dónde una está? A. Claro. Y lo de la Exacto. puerta, ¿eso es real o no es real? El marco de la puerta. Bueno, acuérdate, fíjate que te dije también las paredes cercanas. Y eso es cortito. Eso es, las paredes las tienes alrededor, tienes el baño aquí, la cocina aquí, el cuarto aquí. Ahí te quedaste en un bien cerradito, o sea que esas paredes están aguantando hasta el techo. Por eso que ahorita yo dije que cuando vayamos donde la Junta, tenemos que pedirle cómo fue, si está fusionado ese El techo. el techo, que cómo lo fusionaron en el ángulo de 45 grados, cómo lo fusionaron ahí cuando lo hicieron. Porque muchas veces se olvidan de eso. ¿Y qué pasa? Hay un desplazamiento de la azotea. Pero casi todos los edificios aquí, las casas tienen los techos Mal. mal. Yo iba a decir que no hay A dos aguas. no hay tantas a dos aguas. Fíjate, aquí tenemos que ver también, y el Colegio de Ingenieros ha sido excelente en eso, con las casas de Sanco. Ellos han hecho un manual para lidiar con las casas en Sanco. La arquitectura boricua. Que son Exacto, casas de y Sanco. eso va a haber muchas de esas que se van a ir por el monte para abajo, porque no hay de otra. O sea, hay muchas cosas que se deben de analizar, pero el gobierno también tiene que ser orientador. Por ejemplo,
Si vas a repartir unas casas de una parcela, no las regales al lado de la playa, porque el mar está subiendo y te vas a buscar un problema con la alcaldesa de ese lugar, porque va a decirte todo el tiempo de que tienes el agua arriba en las áreas inundables. Quería compartir que esta invitada de hoy, además, tiene en su trayectoria también un área de Interés, servicio público y sí. de interés, porque ella junto a la Cámara de Comercio por no sé cuántos años lleva, Varios años. ha estado trabajando en temas importantes como el cambio climático, y lo digo ahora porque estás hablando de construir frente al cerca a la playa, cuando sabemos que ¿verdad? Puede ser peligroso, sobre todo con los cambios que hay de mareas ahora, pero también cuando viene el huracán, ¿verdad? Que suben las mareas. Y en un terremoto por Y un la tsunami. posibilidad del tsunami. El tsunami correcto. también. El otro día, yo creo la primera vez que que escuché una alerta de tsunami de verdad. La ¿Aquí en Puerto reciente, Rico? aquí recientemente cuando vino el terremoto en Venezuela, inmediatamente tenían una confusión porque lo hicieron 2 veces. Ellos no se habían dado cuenta todavía que habían dos terremotos y se confundieron y la tuvieron que repetir varias veces. Claro, porque como nunca pasa. Nunca pues pasa, no. pero ese es el problema. Como nunca pasa, El pero día menos ¿cómo es que llega el decía lobo. el día menos pensado? Pero Había aquí una yo, campaña. en mi comunidad, por ejemplo, se escuchan las prácticas, ¿no? Y suena la alarma y hacen como aquí también. Unos rehearsal, unos ajá. ensayos. Como unos ensayos. Yo me pregunto porque cómo ha sido o cómo fue la experiencia para el área sur, porque nosotros hemos tenido también nuestras tragedias y nuestras pérdidas en el área sur de Puerto Rico, donde muchas familias aún todavía no han podido ni reconstruir sus hogares. Y claro, estamos hablando que pasó ahora este desastre y tragedia en Venezuela, pero nosotros hemos tenido también la Hace experiencia. 6 años. Sí, hace solo 6 6 años. años. Y 6 se años y olvidan todavía las no se han cosas. Por eso es que te dije que cuando está en el argot de que acaba de pasar, todo el mundo preocupado, pero después se olvidaron. Exacto, Pero que la buena noticia es que, o sea, estamos, ¿verdad? Preocupados. Tristes, preocupados, queremos ayudar a los hermanos venezolanos y pues a ver cómo ellos se pueden recuperar, pero mientras tanto, nosotros también tenemos que actuar y protegernos, asegurarnos, verificar dónde vivimos, preparar nuestro bultito, nuestros papeles más importantes, nuestro plan. Claro. Yo creo que también podemos como dividir qué cosas podemos hacer, como qué cosas puedes hacer con tu familia, ¿verdad? El lugar donde nos encontramos si no tenemos comunicación. ¿Qué cosas, por ejemplo, están haciendo otras entidades que son privadas, como el Colegio de Ingenieros, Son excelentes. junto a Bonet Insurance, que hacen estos seminarios, ¿verdad? Que tienes uno el 4 de noviembre. Exactamente. Ese va a ser exactamente sobre qué. En el Colegio de Ingenieros vamos a dedicarlo totalmente a terremoto porque traemos de Turquía los ingenieros especializados que estuvieron lidiando con eso y un representante del gobierno para hablar qué hizo el gobierno, cómo lo resolvió y cómo la gente ahora está encaminada. Y esa sería la tercera cosa que yo creo que debemos conversar de qué y cómo hacerlo, que es cómo usted como individuo puede presionar al gobierno a que tome responsabilidad sobre estas posibilidades de eventos naturales que pueden ser fatales para su pueblo. Y yo creo que ahí también hay un trabajo que hacer, porque usted le puede escribir a su representante, senador. Hay una ley que sabemos que hay que ponerle en vigor. Porque todos los condóminos pueden unirse. Los mismos condominios pueden escribir una carta
precisamente al gobierno, a su representante, diciendo que esa ¿Cuál es el número de la ley? la Vamos, 201, la ley 201, 201 para es, que la gente sepa y lo anote y la busque. exacto, y que se ponga en vigor esa propuesta que se hizo en el 2022, que la firmó el gobernante Pierluisi, y que eso hay que ponerlo porque por ahí hay que empezar. Y otra cosa es que me gusta que tú tienes ¿verdad? El conocimiento y que nos los compartes de que en otros países del mundo que han sufrido y han tenido la experiencia de tener esto, los gobiernos han logrado, como tú dijiste en España, ayudar a hacer fondos de emergencia para, pues si los Buscar edificios no soluciones. tienen el dinero porque por lo que sea, porque sabemos que también la salud financiera en muchos si están en un lugar que no se ha podido atender La emergencia. el mantenimiento del edificio, de la propiedad, que puedan, o sea, podemos también decirle a nuestros representantes, mira, queremos que se trabaje un fondo general para ayudarnos, porque estas cosas de la seguridad no tienen no tienen precio. Hay que hacer la gestión ciudadana que pueda ayudarnos a sentirnos más seguros. ¿Qué va a pasar? Los hospitales, aquí me está enseñando Edna, que también Si se tiene- caen, ¿dónde va la gente? Sí. ¿No? Y se nos ahora mueren los mismo médicos. En Venezuela Sí. no hay médicos, no hay hospitales. Eso pasó precisamente en Turquía. También. Y fíjate, dos países que han lidiado perfectamente con situaciones similares es uno, Chile y Japón. Tú vas a Japón, que está todo el tiempo moviéndose, y la gente está organizada, estructurada, debidamente adiestrada y debidamente preparada. Tenemos que lidiar con ¿Y la qué cosas, educación. por ejemplo, tienen en Japón así que sean como que tú digas, podemos hacer algo así? Que sea Ok. bastante, no sé, no quiero decir sencillo, pero que se pueda implementar, que no sea algo tan complicado. Ok. Es complicado. Yo sé, pero hay que dentro de hacerlo. todo hay que No hacerlo. hay que hacerlo. Aquí en Japón, igual que en Chile, los gobiernos se encargaron, porque aquí hay una situación de adiestramiento, de conocimiento, de códigos, implantar todos estos códigos. Muchas veces se ha eximido a la gente de cumplir con unos códigos y ese edificio luego, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha afectado. Hay que verificar cómo se construye y que se esté construyendo O bien. sea, No que es lo mismo. volvemos. El gobierno tiene que envolverse. Hay inspectores que hacen eso. En Estados Unidos, donde quiera lo hay, y a raíz del Surfside. Aquí, el grupo del Aquí es Colegio de nuevo, porque Ingenieros el Surfside fue hace 5. fue en el 2021. Que Surfside, para aquellos que no tengan consciente, es el nombre del edificio, Del edificio. que colapsó Chaplain. en Miami, que hubieron unas víctimas fatales a puertorriqueñas ¿cuántos? también Muchos. allí. Dice 98, pero simplemente recientemente salió un estudio de por qué se cayó. Hacían 2 semanas empezó a romperse ciertos straps en el área de el parking. Y ahí empezó todo y era visible y nadie hizo nada. O sea, las cosas pasan a veces por la indiferencia, por la falta de acción. Nosotros lo que tenemos que hacer en Puerto Rico es actuar ahora. Actuar porque tenemos Eso nos el toca tiempo. a todos. A No, todos. y todos. ¿verdad? Hay tiempo porque al que le interese el tema y pues quiera unirse, el 4 de noviembre va a ser la cumbre esta 2026 con el Colegio de Ingenieros Es correcto. y Bonet Insurance, para ir a compartir, a aprender, Aprender. a Otros buscar países soluciones también. para Sí. ver estos ingenieros turcos que pasaron por 160 edificios, me dijiste que se cayeron allí. 160,000 edificios. 160,000 160,000 edificios y murieron edificios. 57,000 personas. Exactamente. Y esas personas aprendieron a la mala. Aprendieron. Y el Erdogan, el presidente, ¿qué hizo? Esos edificios que se cayeron Los y tenían poquito investigó. tiempo, los metieron presos. Cerraron los aeropuertos para que esas personas contratistas no salieran del país. Y muchos de ellos siguen presos. Edna, O sea, porque yo- es una cuestión de corrupción. Sí, yo quiero preguntarte sobre la experiencia en términos de seguros,
sobre la parte sur de la isla, porque yo recientemente también visité la parte sur y todavía veo estructuras ahí abandonadas. Eh, ¿Cómo fue la experiencia en Puerto Rico en cuanto a terremotos en la parte sur? Fíjate, yo la viví, la miré, observé la iglesia de Guayanilla que se colapsó completamente. Fui a ver, lo más que me causó dolor en el corazón fue ver las escuelas, porque en Indonesia, cuando yo estuve hace 3 años, hubo el terremoto allí y yo me tuve que amarrar de una columna, ¿ok? Y yo sé lo que es eso. Y me da pena que muchas veces la gente no se percata de esos posibles daños. Las columnas cortas, esa solución que le dieron no fue la adecuada. Espérate, ¿qué son las columnas cortas? Las columnas cortas son las columnas que se le... en el diseño típico de una escuela, que la columna no se llevó hasta arriba. Y entonces se colapsaron porque no había suficiente estructura soporte. de soporte para que aguantara el techo y colapsaron. Y por eso es que es tan importante las columnas, los soportes. Tú dices, mira los condominios. Tú ves que tienen un alero y sobre ese alero ponen un aire acondicionado más grande que el alero. Pues se va a ir cayendo poco a poco, va a explotar las varillas que se van exponiendo, empieza la corrosión y cae. ¿Quién hizo eso? Es como volvemos, la gente a veces los shortcuts o el economizarse, el construir, pero se nos está acabando ya el tiempo. Yo quiero ¿puedo hacer una pregunta. Sí, bueno, pregunta. Sí, porque esto está interesante. Me parece que desde el punto de vista de la póliza de tu propiedad, ¿incluye terremotos la póliza regular o tú tienes que pedir que incluya terremotos? Todo depende. Pero el terremoto está disponible para que el que lo pida. El que lo quiera está disponible. Pues eso es una buena noticia. Y eso es bien importante. Usted puede, volvemos resumiendo, asegurarse de inspeccionar. Claro. Exigir que le inspeccionen antes de comprar, por ejemplo, Claro. su propiedad. Valorar su propiedad. Valorar Eso su es lo propiedad, primero. Valorarla. Valorar su propiedad. Eso es tasar la propiedad. Tasala, pero lo que pasa es que no vas a tasar el terreno, la estructura nada más. Que es lo tuyo. Claro, porque eso es lo que va a afectarse lo que mayormente. tiene daño. Y entonces preparar como su familia. equipo, prepararse como familia, tener sus aplicaciones, Educarse. tener su equipo, Educarse y la junta de directores tiene que haber una reunión para que alguien líder pida haya un complete disclosure, completamente describir información que se haya acumulado a través del tiempo del historial de la estructura. ¿Qué se le ha hecho? Y por último, que se nos está acabando el tiempo, es que todos tenemos la responsabilidad de escribirle a su representante y exigirle al gobierno que tenga los fondos de emergencia, que aplique la ley que está vigente. La 201. Y con eso, no dejen de hacer sus planes, hablen en familia, La prepárense. buena noticia es que Edna vuelve otro día a seguirnos enseñando y educando cosas que podemos hacer Claro, para cuando nos gusten. protegernos. Así que gracias por habernos acompañado. Encantada. Un tema que en realidad hay que aprender y hay que darlo a conocer. Así que esto fue Good News. Nos vemos la próxima semana. Que lo pasen bonito. Hasta pronto.